Diputado Laspina. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Está en consideración el dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley número 9 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se establece un régimen de reintegro de una porción del impuesto al valor agregado por compras en comercios de venta minorista. Si me puedo concentrar... Un minuto, diputado. A ver. Diputados, por favor. Ahora sí, diputado Laspina. Déjeme empezar, señor presidente, enmarcando la discusión en la cual se inscribe el presente proyecto de ley. En Argentina, 1 de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de la pobreza. 1 de cada 5 se va cada noche a dormir con hambre, está por debajo de la línea de indigencia. Diputada Balbo, por favor. Ahora sí, diputado Laspina. Y ha sido claro el objetivo planteado por el presidente Macri y nuestro gobierno como eje central de nuestras políticas, el ambicioso objetivo de pobreza cero. En ese marco se inscribe la discusión de la presente ley. Nuestro gobierno ha tomado medidas sociales que incluyen desde ya el sostenimiento de las políticas sociales que venían de gestiones anteriores, la extensión y universalización de muchas de esas políticas. Eso ha implicado, por ejemplo, la extensión a los hijos de monotributistas de los beneficios de la asignación universal por hijo. Eso ha beneficiado a casi 1 millón de niños que no recibían la asignación, aún con padres que estaban en una situación precaria desde el punto de vista laboral o de bajos ingresos. Hemos tomado también una medida que llevaba muchos años en discusión, que es elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que ha dejado al 90% de los trabajadores del sector privado fuera del alcance del pago del impuesto a las ganancias. Hemos aumentado el tope para recibir los beneficios de las asignaciones familiares, que también ha beneficiado a casi 1 millón de niños que no recibían las asignaciones familiares y que hoy comienzan a recibir este beneficio. Y hemos igualado las asignaciones familiares a los montos de la asignación universal por hijo para promover la formalización del trabajo en negro, como forma que los trabajadores informales que se incorporan al trabajo formal no pierdan este beneficio. Y son otras medidas que no voy a mencionar en este momento para no gastar demasiado tiempo en algo que ya es conocido. Ahora, el combate integral a la pobreza estructural que sufre Argentina, y aquí como representantes del pueblo y dirigentes políticos tenemos que hacer todos un mea culpa respecto a lo que ha pasado en la Argentina en las últimas décadas, sin por eso quitarle responsabilidad a los que han tenido el manejo del gobierno en los últimos años. Pero, como decía, el combate integral a la pobreza incluye primero reformar la educación pública para tener una educación pública de calidad. El segundo punto es crear empleos de calidad, para lo cual debemos crear condiciones de inversión, condiciones de empleo, capacitación en el trabajo que permitan a los argentinos encontrar un trabajo que además les asegure un salario mínimo que los excluya de la pobreza, cosa que no ha pasado en la Argentina. Argentina ha podido solucionar en los últimos años el drama del desempleo de fines de los 90, pero lo ha hecho creando empleos de baja calidad que mantenían a muchos de esos trabajadores en la informalidad, en la exclusión y en la pobreza.
El tercer elemento de una política de resolución estructural de la pobreza son desde ya las políticas de inversión social, las políticas de gasto social, a las cuales ya me refería anteriormente, que son las que nuestro gobierno ha mantenido y ha profundizado desde el inicio de la gestión, sin por eso pretender que esto haya sido suficiente para atacar este flagelo que tenemos en la Argentina. Pero me parece que hoy tenemos sobre la mesa una discusión más profunda, que es el cuarto pilar sobre el cual debe basarse la discusión del ataque integral a la pobreza estructural en la Argentina, que es la discusión de la estructura tributaria en la Argentina. Sabemos, y esto ha sido una constante en la historia argentina, el enorme peso de los impuestos indirectos, los impuestos al consumo, los impuestos más regresivos en el total de los ingresos tributarios de la nación y fundamentalmente de las provincias. En los últimos años, el IVA como porcentaje del producto pasó de aproximadamente 5,8 puntos del producto a 7,5 puntos del producto en el 2014. Es decir, ha crecido la porción de impuestos indirectos que pagan proporcionalmente los más pobres. Los impuestos internos, que también son impuestos al consumo, crecieron casi 2 puntos en los últimos 10 años. Y hay también una enorme responsabilidad de las provincias en este proceso. El aumento enorme, tanto de las alícuotas como del alcance del impuesto a los ingresos brutos, es imposible concentrarse, hacen que las provincias también tengan una enorme responsabilidad en la creación y profundización de una estructura tributaria regresiva en la República Argentina. Por eso ahora las provincias también deben hacer su aporte en esta ley, acompañando, tal como lo establece el régimen de coparticipación federal, en el esfuerzo fiscal de una medida de alto impacto federal. Esta no es una medida que beneficie a un gobierno ni a una provincia, es una medida que beneficia al conjunto de las provincias, al conjunto de los argentinos. Y como dije antes y lo repito, hay una enorme responsabilidad de las provincias en el aumento de los impuestos más regresivos que pesan sobre nuestra población, en particular sobre los alimentos que cargan sobre las espaldas de los sectores más vulnerables. Hoy damos un primer paso, y creo yo es un gran paso, en la creación de un IVA progresivo. Y así debe ser entendido. Estamos creando en la Argentina el IVA progresivo. No estamos hablando solo de una política de gasto social, y no debe ser entendido de esa forma. Estamos creando una nueva herramienta que recién describí, es la cuarta columna que debe tener un ataque estructural a la pobreza en la Argentina, que es una discusión profunda, en serio y definitiva de la estructura tributaria de la Argentina. Que dicho sea de paso, se pondrá con el mismo énfasis en discusión cuando discutamos en las próximas semanas eventuales cambios en el impuesto a las ganancias, que es un impuesto directo que afecta al 10% más alto de los ingresos de nuestra población que trabaja en el sector privado registrado. De los 7,5 puntos del PIB que recauda aproximadamente el IVA, le vamos a devolver medio punto a los beneficiarios de la jubilación mínima y la asignación universal por hijo. Son aproximadamente unos 30.000 millones de pesos de costo fiscal de esta medida que estamos analizando, de este primer paso que estamos tomando en la creación del IVA progresivo. O sea que le estamos devolviendo el 6% de la recaudación del IVA a los pobres.
a los sectores más vulnerables. Me parece que estamos hablando de un esfuerzo ponderable que nunca antes se había visto en la Argentina, donde cada año se sumaban impuestos regresivos, impuestos al consumo, impuestos a los pobres. Precisamente el objetivo primario de esta ley es mejorar el ingreso a los sectores de bajos recursos mediante el reintegro de una proporción del IVA contenido en las compras de bienes muebles en comercios minoristas. Sabemos que este beneficio se hace efectivo a través de la utilización de las tarjetas de débito o las tarjetas prepagas, o como dice el nuevo dictamen de mayoría, cualquier otro medio electrónico creado o por crearse que permita la identificación de los beneficiarios. Así se está haciendo en otras partes del mundo. No estamos inventando la pólvora. Países que han extendido, por razones de necesidad fiscal, su base tributaria con impuestos al consumo, como es el IVA, muchos de ellos lo han hecho en paralelo, utilizando precisamente la tecnología que permite ahora las tarjetas de débito, exceptuando o morigerando el impacto de esas ampliaciones tributarias mediante el reintegro a determinadas poblaciones objetivas. Esa es la forma con la cual hoy podemos utilizar la tecnología para poder crear una estructura tributaria más progresiva. Y de eso se trata la discusión que hoy tenemos en este recinto. La ley va a beneficiar a 8.5 millones de argentinos, 3 millones de jubilados y pensionados, 1.5 millones de pensiones no contributivas, 4 millones de beneficiarios de asignación por hijo y embarazo. En total, 8,5 millones de beneficiarios, a los que se le van a sumar, porque así también lo permite y lo establece la ley que estamos discutiendo, que espero sea aprobada con amplísimo consenso por parte de esta Cámara. Se van a sumar, como decía antes, los beneficiarios de planes sociales provinciales y municipales que tengan beneficios con características similares a la que establece la presente ley para los beneficiarios de planes nacionales. Voy a dar algunos ejemplos del impacto que tiene a nivel individual. Ya hablé del impacto a nivel macroeconómico, el impacto a nivel de la estructura tributaria, y quiero enfatizar que el espíritu de esta ley es seguir avanzando en esta dirección. No es quedarse acá, es seguir avanzando. Por eso, como voy a mencionar después, primero se ha establecido en el nuevo dictamen de mayoría, y en esto hubo consenso con todos los partidos que integran esta Cámara, establecer un mecanismo de reajuste de los topes previstos en esta ley para que no haya desactualización, pero también la posibilidad de avanzar en esas devoluciones a lo largo del tiempo por parte del Poder Ejecutivo en la medida que las restricciones fiscales así lo permitan. Para hablar del impacto individual de esta medida, en el caso de un jubilado y pensionado, incorporando entre los beneficios la devolución, en caso que el jubilado utilice su tarjeta de débito para realizar compras, incluyendo aquí también lo que ya rige hoy, que es la devolución del IVA, que rige desde el año 2001, implica en términos anualizados casi una jubilación más. Es el salario 14 del jubilado lo que le estamos dando hoy si logramos el desafío de que los jubilados puedan utilizar la tarjeta de débito, la tarjeta de compras, una tarjeta prepaga para realizar compras en el supermercado o en los comercios de proximidad o en las pequeñas almacenes. Y eso se puede lograr porque es un desafío tecnológico de muy baja escala. Si como país no nos asumimos el desafío de que haya un aparato que permita realizar operaciones de compra electrónica en cada uno de los clientes de los locales de Argentina, creo que estamos ante un fracaso como sociedad, uno más quizás. Pero en este caso estamos hablando de un objetivo de
muy fácil realización. Y esta ley precisamente pone algunas de esas condiciones a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la ANSES para que se avance en esa dirección de universalización del acceso a medios de pago electrónico para las compras de estos beneficiarios. En el caso de una asignación universal por hijo, que estamos hablando otra vez de los sectores más vulnerables, el impacto analizado es de 2.5 asignaciones universales por año por cada chico, incluyendo aquí la devolución, por supuesto, del 15% y el resto de las devoluciones que ya rigen para el IVA. Es decir, tenemos el desafío de crear este IVA progresivo, de explicarle a la gente esta nueva forma de comprar, que no es nada sofisticado, que lo hacen muchos de ellos para que obtengan este desafío. Es la forma más eficiente en la cual el Estado puede ir en la dirección de la estructura tributaria más progresiva, enfocando los recursos en los que más los necesitan. Y como dije antes, esta medida va a tener un impacto fiscal que estimamos alrededor de los 30.000 millones de pesos. ¿Por qué decía yo que es una medida que, si bien otros países han seguido, creo que en Argentina es una medida, no diría revolucionaria, pero sí es una medida importantísima, porque resuelve el problema de devolución versus reducción generalizada de impuestos. Argentina ha hecho y tiene hoy una estructura de impuestos, de impuesto al valor agregado, que tiene alícuotas diferenciales para determinados productos que son considerados esenciales o de la canasta básica, por ejemplo, la leche fluida, la carne. La diferencia con ese esquema de reducción generalizada por tipo de bien es que no termina, el mayor esfuerzo fiscal no termina en manos de los más pobres. Algunos trabajos han demostrado que, por ejemplo, en el caso de la carne, la reducción de la carne, el pan y las frutas, las alícuotas diferenciales y reducidas, el 16% de ese gasto va a los deciles más ricos de la sociedad, al decil más rico de la sociedad, y solo el 6% al decil más pobre. ¿Qué quiere decir? Que cuando bajamos la alícuota a la leche fluida para todos los sectores, la alícuota de IVA, como los sectores más ricos de la sociedad probablemente consumen más en pesos que los sectores más pobres, la devolución termina siendo mayor para los ricos. Este mecanismo de devolución a los beneficiarios permite evitar este problema de filtración del esfuerzo fiscal hacia poblaciones a las cuales no se quiere beneficiar. Es una discusión similar a la que teníamos con las tarifas de servicios públicos, por la cual hemos modificado el esquema de generalización de subsidios a un esquema de tarifa social. Es la misma lógica en la que estamos trabajando para que los recursos y los subsidios de la población, del Estado Nacional y los Estados provinciales lleguen realmente a quienes más lo necesitan. El proyecto del Poder Ejecutivo Nacional fue ampliamente debatido en comisión de asesores, en comisiones en la Comisión de Presupuesto y Hacienda también, y se han introducido varios cambios que voy a mencionar al proyecto de ley original. Primero, se incorporó la posibilidad de introducir otros medios de pagos distintos de la tarjeta de débito, porque creemos que vienen en los próximos meses en Argentina una revolución respecto a la forma en la cual se van a poder hacer pagos electrónicos, ampliando no solo a las tarjetas de débito, a las tarjetas prepagas, sino a otros medios de pagos electrónicos que ya son masivos en otras partes del mundo. Se explicitó el beneficio, que antes el proyecto original no lo tenía. Se estableció un tope y un método de actualización en el artículo 2. Se estableció que los programas provinciales y municipales de características similares podrán ser incluidos en el artículo 4. Se incluyó dentro de los beneficiarios a los jubilados cuyos grupos familiares tengan un ingreso de hasta 2.5 haberes mínimos en el artículo 5, ampliando los límites para la exclusión de beneficiarios. Se estableció que el Poder Ejecutivo Nacional tomará medidas para reducir la incidencia del costo
de la adopción de los sistemas de pago a los monotributistas. Y estamos dispuestos ahí a ir más a fondo si hace falta y si esta Cámara lo permite. Y hemos establecido, dentro de la ley, en el artículo 13, que el Poder Ejecutivo Nacional va, a través del ANSES y la AFIP, va a desarrollar campañas de educación financiera para promover la adopción del presente régimen. En el artículo 16, y esto a pedido de bloques como el Frente Renovador, hemos instrumentado un mecanismo de incentivo para que los jubilados vayan de a poco familiarizándose con la operatoria de la compra con tarjeta. Durante el primer mes, quienes usen 2 veces la tarjeta de crédito recibirán 150 pesos por cada transacción, durante el segundo mes 75 y así sucesivamente durante los primeros 3 meses. En definitiva, esta es un primer gran paso en la creación de un IVA progresivo. Vamos a beneficiar a 8.5 millones de beneficiarios. Vamos a dar la jubilación número 14 a los jubilados de la mínima y vamos a dar 2.5 más beneficios por año a cada niño beneficiario de la asignación universal por hijo. Estamos beneficiando a los sectores de menores ingresos. Estamos disminuyendo la informalidad de la economía, que también es un flagelo, porque la informalidad de la economía termina desfinanciando a nuestro Estado y termina generando menos recursos y menos capacidad de redistribución a los sectores más vulnerables. Creo que estamos dando un gran paso, un excelente paso en la creación de una estructura tributaria más progresiva en la República Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.